doctores, doctoras, tengan ustedes muy buenas noches. La Escuela Especializada de Derecho Juristas y el Centro de Alta Capacitación Profesional CICE les da la más cordial bienvenida al curso de preparación. Estamos prosiguiendo con las clases de preparación para el examen de la magistratura. El día de hoy se va a llevar a cabo especialidad, se va a desarrollar especialidad constitucional y procesal constitucional. Y por lo mismo, hoy día tenemos la muy grata visita del doctor Luis Sáenz Dávalos. Todos lo conocemos al doctor. El doctor Luis Sáenz es asesor del Tribunal Constitucional, ya tiene más de 24 años como asesor del Tribunal Constitucional. El doctor es docente de la Academia de la Magistratura. El doctor es docente de pre y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él va a desarrollar todas las preguntas, principalmente los casos y también temas complementarios. Recibámoslo con un voto de aplauso al doctor Luis Sáenz. Buenas noches ante todo, agradezco la presentación y también nuevamente la invitación para este tipo de eventos que siempre resultan siendo muy interesantes. Solo una pequeña rectificación: no soy 24 años de defender el tribunal, porque el tribunal recién ha cumplido 22 años, ¿no? Eso significaría que vengo desde el tribunal de garantías y ya sería demasiado excesivo. Recién ha cumplido 22 años el tribunal. Lo que sí es cierto es de que estoy desde el comienzo de este orden. Lo que me ha ayudado bastante a que una experiencia interesante y por supuesto a conocer algo que a ustedes hoy día les va a ayudar muchísimo, que es el tema jurisprudencial. Ojo, que a diferencia de otras materias, ¿no? Puede ser civil, puede ser penal, laboral, contencioso administrativa, la materia constitucional hoy en día ha dado lugar a un ámbito de desarrollo bastante expansivo que ya no tiene que ver con la legislación y ni siquiera solamente con la Constitución, tiene que ver con la jurisprudencia. ¿Eso qué significa? Que hoy en día quien quiere conocer mínimamente el derecho constitucional no solamente debe entenderlo en el contexto de la Constitución o de lo que diga el Código Procesal Constitucional, sino en el contexto casuístico, que además nos arroja interesantes sorpresas como vamos a apreciarlo esta noche. Entre esas sorpresas, la principal de todas: no siempre la jurisprudencia va de la mano con lo que dice la norma, y a veces ni siquiera va de la mano con lo que dice la Constitución. ¿Puede parecer eso sorpresivo? No, tiene su explicación. Y entre otras cosas, eso, ¿no es cierto?, será analizado esta noche al hilo justamente de las preguntas que aquí se me ha hecho llegar a modo de cuestionario. Y a propósito de las preguntas, y antes de pasar a responderlas, ¿no es cierto?, desde una perspectiva tanto temática como focalizada en el contexto de cada una de las interrogantes que se hace, debería hacer algunas recomendaciones. Siento que yo estoy obligado a resolver cada una de las inquietudes y lo voy a hacer, pero ojo, de lo que yo he podido apreciar y de lo que he verificado también en otras ocasiones, no siempre las preguntas han sido afortunadamente redactadas. Hay algunas preguntas que pueden inducir a confusión y ahí hay que ser muy, ¿no es cierto?, analítico al momento de responder. ¿Eso qué significa? Que aunque algunas preguntas están bien hechas y efectivamente hay que responderlas directamente, para eso tenemos que investigar, para eso tenemos que estudiar, hay otras preguntas que, vamos a decirlo de alguna manera, son un poco tramposonas, pues es la verdad, ¿no? Su redacción induce a confusión. Y es más, como vamos a verlo ahora en algunos casos concretos, pareciera que más de una alternativa conduce a una respuesta correcta. Ahí hay que hilvanar muy fino al momento de responder, porque de pronto uno podría caer en el riesgo del inmediatismo. Respondo de inmediato porque esta me parece la adecuada, pero ¿qué? Bien leída la respuesta, bien leída la alternativa que se ofrece, ¿no es cierto?, ¿no?, como opción para poder responder, sin embargo podría darnos, ¿no es cierto?, un resultado totalmente distinto. De ahí la importancia de leer bien la pregunta y de, por supuesto, contrastar las respuestas antes de tener que responder. Bueno, vayamos a verlo porque hoy día tenemos bastantes temas. No se piense que simplemente estas preguntas hay que responderlas al hilo de lo que a ustedes se les describe y de frente encontramos la respuesta. No. Muchas de estas preguntas tienen que ver con áreas temáticas mucho más genéricas. Por ejemplo, yo he visto hay varias preguntas sobre los tipos de habeas corpus. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, quien quiera, ¿no es cierto?, someterse a un examen a sabiendas de que le van a preguntar temas vinculados a los tipos de habeas corpus, tiene que conocer la manera como ha desarrollado la jurisprudencia esa tipología y qué significa cada una de las variantes o tipos de habeas corpus. Yo he visto que, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no?, tiene todo un texto, un primer párrafo muy amplio que al final no sirve para nada. En realidad, la pregunta, ¿no es cierto?, interesante va a venir en el segundo párrafo. El primer párrafo casi no nos ayuda en nada, más bien es como
te lanzo por ahí para que te distraigas un rato, pero a la final eso no va a ser relevante. Lo relevante va a venir después en el segundo párrafo. Y eso nos relaciona directamente, nos vincula directamente con un tema que es bien amplio, que aquí voy a tratar de explicar de una manera telegráfica, que es el tema de la interpretación constitucional. Pero bueno, vayamos a verlo para no perder demasiado tiempo, ¿no? Obviamente que acá se nos pide leer todo y por eso lo he marcado. Acá dice, ¿no? La primera pregunta, en la primera página. Con fecha 28 de diciembre del 2014, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 415 de fecha 20 de noviembre del 2014, por considerar que vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Manifiesta que mediante acuerdo adoptado el 20 de octubre del 2014, el Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, La Libertad, declaró improcedente la solicitud de vacancia en el cargo de alcalde municipal por causal de nepotismo, formulada en su contra por un ciudadano. Refiere que en aplicación del artículo 51 de la ley 27.972, ergo la Ley Orgánica de Municipalidades, el 20% de los miembros hábiles del Consejo solicitaron la reconsideración del acuerdo, la cual, aduce, fue declarada improcedente mediante una resolución de alcaldía, entre paréntesis sí, con lo que quedó agotada la vía administrativa. Sostiene que en consecuencia esta última resolución, ¿no?, solo podía ser impugnada en un proceso contencioso administrativo, a pesar de lo cual el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado fundado el recurso de apelación interpuesto contra, ¿no?, ella, ordenando su inmediata vacancia en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Bueno, esta primera parte se refiere al supuesto de hecho, es decir, la razón por la cual el interesado fue a la demanda, en este caso de amparo electoral. En realidad este supuesto de hecho no nos sirve para nada, porque vamos a trabajar con el segundo supuesto, que es lo que viene luego. ¿Qué más dice, no es cierto, el texto? El Tribunal Constitucional, esto sí es lo que nos interesa, que lo vamos a ver cuando analicemos las alternativas, el Tribunal que conoce en última y definitiva instancia la resolución denegatoria de amparo, entre todos sus argumentos, se pregunta cómo se puede sostener que, cita textualmente, la Constitución es norma jurídica vinculante y no obstante haber expedido el mandato de los artículos 142 y 181 de la Constitución, que establecen respectivamente que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral no son revisables en sede judicial y que son dictadas en instancia final definitiva y contra ellas no procede alguno. Es decir, esta segunda parte del supuesto, ¿no?, y que es recogida de una afirmación directa del Tribunal Constitucional, pareciera querer utilizarse para afirmar de que el tribunal se contradice a sí mismo, porque por un lado dice de que hay un principio de fuerza vinculante de la Constitución, y por otro lado, es decir, de que todos estamos sometidos a la Constitución, y por otro lado acepta que hay ciertos ámbitos que no pueden ser revisables. Efectivamente hay dos artículos de la Constitución que expresamente dicen que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son instancia definitiva, son inapelables, son irrevisables. Entonces, como el tribunal en algún momento en una sentencia se pregunta si esto es contradictorio, se utiliza esto, ¿no es cierto?, como golosa para preguntarles ahorita a ustedes lo que viene. ¿Qué ha determinado el Tribunal Constitucional en este caso? A. La interpretación que se desprende de la Constitución es que una resolución en materia electoral expedida por el Jurado Nacional de Elecciones es inatacable jurisdiccionalmente. B. El tribunal lo explica sosteniendo que la Constitución del Estado está plagada de disposiciones entre las que existe una aparente contradicción. C. El tribunal sostiene la necesidad de realizar una interpretación aislada de los artículos 142 y 181 de la Constitución para auspiciar la seguridad jurídica que debe informar a todo proceso constitucional. Y finalmente, alternativa D. La interpretación de los artículos constitucionales bajo análisis resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa y al de corrección funcional, ya que desconocen por un lado el carácter jurídico vinculante de la Constitución y por otro la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional, ergo lo que señala el artículo 201 de la Constitución. Ojo, el tribunal desde hace muchos años atrás, y particularmente en los temas que tienen que ver con el denominado amparo electoral que tantas discusiones ha generado, ha teorizado mucho sobre lo que representa la interpretación constitucional.
La interpretación constitucional no simplemente es entendida, ojo, como un proceso en el que buscamos el significado, el sentido, el concepto de una norma o varias normas constitucionales. No simplemente es eso. El proceso de interpretación constitucional es bastante más complejo y está sujeto a ciertos criterios o a ciertos estándares. ¿Eso qué significa? Que interpretar la Constitución no es lo mismo, ni utiliza las mismas técnicas, ni los mismos criterios, ni los mismos estándares que se utilizan en otros ámbitos jurídicos. ¿Correcto? En otros ámbitos jurídicos hay ciertas técnicas y no estamos diciendo que sea incorrecto ello, pero en materia de interpretación constitucional hay una serie de matices, hay una serie de criterios que todo juez constitucional y particularmente el Tribunal Constitucional debe tener bien presentes. ¿Correcto? Fíjense ustedes, entre los criterios o estándares de interpretación constitucional que ustedes deben conocer y que van a permitir responder esa pregunta, se encuentra, por ejemplo, el criterio de unidad de la Constitución. Ojo, unidad de la Constitución. Les voy a decir rápidamente, porque acá no podemos expandirnos demasiado, ¿no? ¿Qué cosa es la unidad de la Constitución para el tribunal, para nuestra jurisprudencia? La unidad de la Constitución significa interpretar la norma constitucional de una manera totalizadora, es decir, tomando en cuenta todos y cada uno de sus contenidos. Si ustedes saben, claro, todo el mundo dice que la Constitución es una norma, pero si ustedes la abren van a darse cuenta que es una norma de normas, ¿no es cierto? Tiene diversas normas, más de 200 artículos, aparte de las disposiciones finales y transitorias. Entonces debemos ser conscientes que si interpretamos la Constitución, no es correcto, como dicen algunos, sacar conclusiones solo a partir de determinadas normas que contiene la Constitución. Es decir, las normas que a mí me gustan. Quiero resolver un problema, como los artículos, pongo simplemente un copio de trabajo, 24 y 25. Tienen que ver con lo que a mí me interesa, asunto acabado, solamente leo esos artículos y me olvido del problema. No, no es así. La unidad de la Constitución, ¿qué significa? La unidad de la Constitución significa, si tú tienes al frente un problema, un dilema constitucional, tu obligación es tomar en cuenta todo el texto. Podría parecer aburrido, podría parecer excesivo. No, señores. Es obligatorio para quien trabaja en materia constitucional conocer toda la Constitución. Ya vamos a ver más adelante, a propósito de otras preguntas, por qué es importante conocer toda la Constitución. A veces ni siquiera nos hemos tomado la molestia de realizar toda la Constitución. Peor todavía cuando se trata de tratados internacionales. Ahí ni siquiera nos hemos tomado la molestia de siquiera revisar los prólogos o los preámbulos. ¿Correcto? Pero entonces la unidad de la Constitución, ¿qué significa? Me vas a tomar en cuenta toda la Constitución, no solamente una partecita, no solamente unos artículos, no solamente lo que tú crees que te resuelve el problema. No, la unidad de la Constitución, que es un referente que utiliza todo juez constitucional, significa toda, desde su primer artículo hasta el último. Cuando yo analice toda la Constitución, entonces ya puedo extraer una conclusión definitiva de un determinado problema. ¿Por qué? Porque, y ahora viene la explicación, porque si yo empiezo a responder la Constitución, o el problema constitucional, perdón, solo desde la perspectiva de un artículo, puedo correr el riesgo de ignorar otros artículos que me ofrecen sobre el mismo problema una perspectiva totalmente diferente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los temas del amparo electoral. En el amparo electoral, quien solamente revisa el artículo 142, me parece, 154, llega fácilmente a la conclusión de que no se pueden revisar las decisiones del jurado. Asunto acabado. Hay dos normas de la Constitución que dicen que no cabe, ¿no es cierto?, acción judicial de ninguna naturaleza para revisar la decisión del jurado. Asunto acabado. Roma hablaba, ya no hay nada más que discutir. Falso, pues. Porque la unidad de la Constitución, ¿qué significa? Que debes tomar en cuenta la totalidad del texto. Y si tomas en cuenta otras normas constitucionales, te vas a percatar de que eso que tú has encontrado como artículos que supuestamente te dan respuesta, contrastados con otras partes de la Constitución, te pueden ofrecer una perspectiva diferente. Efectivamente, en la Constitución se señala que cualquier acto, cualquier omisión, cualquier conducta que vulnere derechos fundamentales puede dar lugar a los procesos constitucionales. Y los procesos constitucionales permiten revisar todo tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho nadie tiene corona. No hay zonas aisladas. Entonces yo no puedo pretender utilizar unas normas constitucionales para negar lo que es la regla general. ¿Cuál es la regla general? Que cualquier conducta que viole derechos puede ser revisada en sede constitucional.
precisamente por eso, por vulnerar derechos fundamentales. De allí la necesidad de conocer toda la Constitución y no solamente las partes que a mí me convienen. De allí la importancia de lo que representa este criterio. Otro criterio muy parecido a esto o muy vinculado a este primero es la llamada concordancia práctica. ¿Qué significa la concordancia práctica? Significa lo siguiente, que la Constitución debe ser interpretada de una manera coherente consigo misma, no de una manera que me permita avisorar aparentes contradicciones entre la propia norma constitucional. La Constitución está plagada de una serie de normas que aparentemente se contradicen. Ahí les doy unos ejemplos. La Constitución, por ejemplo, dice que todos tenemos derecho a la vida. Sin embargo, más adelante acepta que hay pena de muerte. También acepta que pueda haber legítima defensa. Y ustedes saben muy bien lo que es la legítima defensa. Y la legítima defensa permite, entre otras cosas, oponer la vida de una persona contra la de otra para salvaguardar justamente la existencia de alguien que está siendo ilegítimamente agredido. ¿No es cierto? Hasta la ley puede aceptar excepciones frente al derecho a la vida. Ahí está el aborto terapéutico, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? La Constitución dice, por un lado, que la propiedad es inviolable. Sí, es inviolable, pero sin embargo también acepta la expropiación. Quien analiza aisladamente normas como estas que abundan, podría llegar a la fácil conclusión de que la Constitución se contradice. No, no se contradice. Lo que hay que hacer es leerla bien. ¿Y de qué manera la leemos bien? Utilizando la concordancia práctica, que significa que tengo que leer la Constitución de una manera que resulte conforme, coherente consigo misma. La Constitución no puede darse de golpes ni generar conflictos hacia su propio interior. La Constitución se supone que es un todo orgánico donde hay normas generales y normas excepcionales. Yo puedo encontrar como una gran norma general una habilitación y puedo encontrar como una excepción una evidente restricción a esa habilitación. ¿Eso qué significa? Que debo tomar en cuenta ambas normas, principio de unidad, pero también debo interpretarlas de modo conjunto, de manera tal de que yo no pueda derivar en la conclusión de que las normas constitucionales se contradicen, porque no se contradicen. Ahora, pueden haber casos muy excepcionales en los que el constituyente, el creador de la Constitución, haya cometido el error de crear normas abiertamente contradictorias. Bueno, eso tiene otra manera de solucionarse, pero de eso no nos vamos a ocupar esta noche. Pero en principio, la perspectiva elemental o general que tenemos es que la Constitución no puede contradecirse a sí misma. Y cuando yo encuentro esas aparentes contradicciones, ¿qué debo hacer? Debo interpretar la Constitución de una manera tal que encuentre una solución a la aparente controversia. Por ejemplo, si yo digo de que el derecho a la vida existe y de que sin embargo hay pena de muerte en ciertos casos, ¿eso qué significa? Que el derecho a la vida es la regla y que evidentemente la pena de muerte es la excepción. Si yo digo que, por ejemplo, todos tenemos derecho a la libertad, o como dice el Ecuador, nadie puede ser detenido, pero sin embargo cabe la detención por mandato judicial o por flagrante delito, debo entender una cosa como la regla y las otras cosas como la excepción. Pero si yo quiero utilizar las normas constitucionales para decir, mira cómo se contradice, dice A en una norma y dice todo lo contrario en la otra norma, estoy partiendo mal, pues. Estoy entendiendo mal el problema. No es así. ¿Correcto? Otro de los criterios de interpretación es, por ejemplo, la razonabilidad. ¿Qué significa la razonabilidad? La razonabilidad es sinónimo de lo justo, de lo opuesto a lo arbitrario, y se exige de todos los jueces constitucionales no solamente ser justos, sino resolver las causas de modo compatible con el sentido común. Entonces yo no puedo pretender utilizar las facultades que tengo, entre otras cosas como autoridad, para derivar en resultados que más bien se asemejan al absurdo. Lo que me pide el ordenamiento jurídico, lo que me invoca y hasta me impone el Estado de Derecho es ¿qué cosa? Dar una respuesta sensata a los problemas que tengo que afrontar. Yo no puedo aceptar, ni nadie puede aceptar en materia constitucional, que la Constitución proclame soluciones que me derivan en el absurdo. No, eso no se acepta. Lo que se acepta es que el razonamiento que utiliza el juez constitucional siempre debe conducirnos por la senda de lo justo y por la senda, ¿no es cierto?, de lo elementalmente compatible con el sentido común. Aquel que cree que una constitución o una norma constitucional lo invita, lo legitima
al absurdo, comete un error. Y sobre eso hay abundante jurisprudencia, por si acaso. Más adelante, seguramente a propósito de algunos casos, vamos a ver ahí. Ojo, que otro criterio de interpretación constitucional es la presunción de constitucionalidad. Con esto vamos a trabajar también a propósito de otro caso que he visto por ahí, o de otra pregunta que he visto más adelante. ¿Qué significa la presunción de constitucionalidad? Que ante cualquier cuestionamiento sobre actos formales provenientes del Estado o de sus autoridades, el juez constitucional debe partir de la presunción de que los mismos son compatibles con la Constitución. A algunos podría parecerle raro esto. Si yo cuestiono una norma, por ejemplo, por inconstitucional, si yo cuestiono un acto formal por supuestamente contrario a la Constitución, la presunción de constitucionalidad, ¿a qué me obliga? Me obliga, en principio, a presumir que lo que se está cuestionando es conforme con la Constitución. ¿Y por qué? Porque normalmente un acto formal, sobre todo una norma, se supone que proviene de un órgano deliberativo, soberano y representativo como es el Congreso. Y eso no se puede estar cuestionando todos los días. No está impedido, ¿no es cierto?, el sujeto legitimado, sea por ejemplo 5.000 ciudadanos, sea por ejemplo parte de los congresistas, sea por ejemplo el defensor del pueblo, no están impedidos de cuestionar una norma, alegando inconstitucionalidad. Pero el juez constitucional no puede partir diciendo, sí, como tú me dices que la norma es inconstitucional, yo te creo de inmediato y de inmediato la asumo, la presumo como contraria a la Constitución. No. La presunción de constitucionalidad es otra cosa. Significa más bien partir, aceptar aparentemente que la norma es constitucional. Y solo se entenderá como inconstitucional si quien demanda me demuestra lo contrario. Es decir, la carga de la prueba recae en quien demanda. Si el que demanda me demuestra de que la norma es insalvable, que no tiene ninguna manera de interpretarse conforme con la Constitución, que no hay manera de armonizarla con la Constitución, entonces recién me demostrará bien que es contraria a la Constitución. Y recién podré declarar su inconstitucionalidad, o en el caso del juez ordinario, su inaplicabilidad. ¿Correcto? Pero antes de ese proceso, yo como juez estoy obligado a presumir su conformidad con la Constitución. Estoy obligado a ello. ¿Correcto? Esto es la regla general y eso significa la presunción de constitucionalidad. Como veremos inmediatamente, esa regla general puede aceptar una excepción, y que es algo que tiene que ver con el siguiente criterio, que es el de preferencia por los derechos humanos. ¿Qué significa la preferencia por los derechos humanos? No voy a ser muy largo para explicar, no muy extenso para explicar este tema, pero tiene, además de explicaciones jurídicas, también elementos hasta filosóficos. La preferencia por los derechos humanos obliga a que todo juez constitucional le dé prioridad, le dé especial tratamiento a todos los reclamos que involucran aparentes afectaciones a los derechos fundamentales. Es decir, si a mí me reclaman, no por un simple tema, ¿no es cierto?, de controversia jurídica elemental, sino que me reclaman por un tema que involucra la afectación a derechos, en ese caso, y solo en ese caso, estoy obligado a darle un trato especial a ese tipo de reclamos. No significa eso darle la razón en todos los casos a demandante. Cuidado. Lo que significa es otra cosa, que debo ser especialmente sensible, que debo ser especialmente cauto, ¿no es cierto?, que debo ser especialmente protector cuando se está hablando de un tema vinculado a derechos fundamentales. ¿Y por qué razonamos de esa manera? Porque ese es el mensaje de nuestra Constitución. El mensaje viene proclamado desde el artículo primero. ¿Qué nos dice el artículo primero de la Constitución? El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana, ¿no es cierto? Y por ende hay que respetar su dignidad, ¿no es cierto? Hay que proteger y respetar su dignidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Que toda la institucionalidad constitucional, todo el sistema que hemos creado, está en aras de la persona, en aras de sus derechos, no al revés. Hay algunos que razonan de otra manera y dicen, no, primero está el Estado. El Estado está para servirse a sí mismo y después veremos. No, señores. El Estado, la sociedad están al servicio de la persona.
Y esta no es una simple afirmación o un simple desideratum, no, es la lógica con la que debemos operar todos quienes trabajamos en materia constitucional. Y trae importantes consecuencias esta lógica. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría con el anterior estándar, según el cual el juez siempre debía presumir un acto como constitucional cuando este acto es oficial o formal, una ley por ejemplo, solo cuando se trata de temas vinculados a derechos humanos, allí, lejos de presumirse la constitucionalidad, allí más bien hay que presumir la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con derechos. Presumir la inconstitucionalidad no significa necesariamente que voy a declarar fundada la demanda. Lo que significa es otra cosa, que la carga de la prueba no va a ser tan vital para el demandante como sí lo va a ser para el demandado. El demandante, por supuesto, no puede ir al proceso constitucional sin nada en la mano, sin ningún material probatorio. Pero más fuerte que la carga probatoria que él está obligado a demostrar, a evidenciar, es la carga de la prueba del emplazado. ¿Eso cómo se traduce en simple castellano? Mientras que el demandante me afirma que sus derechos han sido vulnerados o amenazados, el emplazado tiene que demostrarme que no incurrió en tales violaciones. Si el emplazado me demuestra que no incurrió en tales violaciones o que todo es producto de la simple especulación del demandante, se acabó la presunción de inconstitucionalidad y la demanda es infundada. ¿Correcto? Pero si se trata de un tema de derechos, la lógica más bien indica de que hay que siempre partir de su favorecimiento, que hay que partir siempre de una perspectiva netamente garantista. Esto se traduce en varios principios y subprincipios que ahora no voy a poder desarrollar por diversas razones, entre ellas las de tiempo. Pero, por ejemplo, cuando hay conflictos sobre normas, ¿no?, que de alguna manera involucran derechos, ¿cuál de las normas estamos obligados a escoger? ¿Aquellas que favorecen o aquellas que perjudican? Las que favorecen, pues efectivamente. Si, por ejemplo, lo que se discute es una norma jurídica que restringe derechos fundamentales, ¿cómo debemos interpretar esa norma? ¿De modo extensivo o de modo limitado? De modo limitado. ¿Por qué? Porque hay un tema de derechos. Quieras o no, cuando se reclaman temas vinculados a derechos, aunque esto simplemente lo digo por un simbolismo, hay que ponernos la camiseta constitucional y particularmente la camiseta de los derechos. Es así como razona el juez constitucional. Y eso explica el por qué en las ocasiones que se declara fundada una demanda, el discurso es bastante elaborado. Porque precisamente se ha vencido el tema de la presunción de constitucionalidad de los actos y más bien se ha demostrado todo lo contrario, que el agresor realmente lo era en la práctica. Entonces, estos criterios son muy importantes si el juez trabaja con todos ellos. Les voy a mencionar un par más antes de pasar a responder la pregunta, porque lastimosamente así lo he planteado, sobre todo el segundo párrafo. Miren, también se habla de previsión de consecuencias, y eso es algo muy importante para ustedes. Previsión de consecuencias. ¿Qué significa la previsión de consecuencias? Significa que en toda decisión constitucional, siempre el juez debe ser consciente de las consecuencias, de las implicancias de sus fallos. Ahora bien, el que el juez sea consecuente, que el juez tenga la inteligencia de avisorar que su fallo puede tener consecuencias, no significa fallar en función de las consecuencias. No sé si soy claro. ¿Eso qué significa? Que algunos creen que si una sentencia va a generar